Bienvenido a la Academia Avanzada. Vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Vamos a hablar ahora sobre manos a la obra. Vamos a hablar sobre la fe. Ahora, ¿qué quiere decir fe? La palabra de Dios nos define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otra versión que dice, es estar totalmente convencidos que vamos a recibir lo que esperamos. Y dice esta versión, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabes, por la fe nosotros podemos entender muchas cosas que a través de la lógica no vamos a poder comprender. También a través de la fe podemos comprender que todo fue hecho de las cosas que no se veían. En este pasaje entonces podemos saber tres cosas respecto de la fe. Lo primero, fe es una certeza. ¿Qué certeza? La certeza es de la realidad no visible y que no es tangible. Estamos totalmente convencidos que vamos a recibir lo que estamos esperando. Lo segundo que este pasaje nos enseña con respecto de la fe es que la fe no es imaginarse. La fe es reconocer una realidad por la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y lo tercero, la fe es el convencimiento de que vamos a recibir las cosas. La fe es la sustancia o la esencia de que las cosas van a ser visibles y tangibles. Ahora, la fe debe de ser un estilo de vida para nosotros los que somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios nos dice que nosotros por gracia somos salvos. Entonces nosotros tenemos que saber que la fe para nosotros debe de ser un estilo de vida. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que ejecutemos, tiene que estar hecho con fe. Dice la misma palabra de Dios en Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir todos los días de nuestra vida a través de la fe. Que cada día de nuestra vida tengamos algo que le estamos creyendo a Dios. Todos los días, todo lo que hagamos tiene que tener como esencia la fe. Todo lo que nosotros hagamos en el día a día, lo que planifiquemos, lo que nos propongamos, tiene que ser fundamentado en la fe en Jesucristo. La fe es lo que le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 6, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Dios galardona a aquellos que le creen. Tenemos que entender entonces que todo aquel que se acerca a Dios tiene que estar confiado que Dios le va a responder. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te hago esta pregunta. ¿Crees que has sido una persona agradable a los ojos de Dios por la fe que has tenido? Dice Hebreos en el capítulo 10 y en el verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No podemos dar un paso atrás cuando le estamos creyendo algo a Dios, porque eso entra en un desagrado para con Dios. Ahora, a veces nosotros decimos, siento que no tengo la fe para este proceso. La Biblia nos enseña formas de poder incrementar nuestra fe. En Lucas capítulo 17, versículo 5, encontramos que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Existen dos formas en la cual nuestra fe es incrementada. La primera, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Romanos en el capítulo 10, verso 17 dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nos va a entrar por nuestros oídos, por eso tenemos que aprender a escuchar. Otra de las cosas importantes como nosotros podemos incrementar nuestra fe es a través de la oración y el ayuno. ¿Sabes? En Mateo capítulo 17 Jesús enseña sobre el género de incredulidad, no refiriéndose a un demonio que estaba siendo liberado de una persona, sino que se refiere principalmente a que ese género de incredulidad sale de nuestras vidas cuando oramos y ayunamos. Por eso es que queremos fortalecer la oración y el ayuno en nuestra iglesia, para que nuestra fe pueda aumentar. Si crees que estás pasando por algún proceso donde tu fe está tambaleando, tienes que levantarte en fe,
tienes que ayunar y debes de orar, porque eso va a hacer que tu fe venga a crecer. Tienes que aprender a escuchar las palabras correctas para que tu fe venga a elevarse. Ten cuidado con aquellas palabras que vienen a robarte la fe, porque van a debilitarte en lo que Dios te entregó. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, verso 14, en Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Verso 15. Supónganse que ven a su hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Verso 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Hay una fe muerta, hay una fe inútil. ¿Qué fe? Aquella que no produce buenas acciones. Y dice el verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. En otra versión dice: la fe sin obras es muerta. Y dice el verso 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tonterías! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Aquí hace una referencia a la Escritura. Si nosotros tenemos fe, paralelo a la fe que decimos tener, tenemos que tener acciones que sustenten la fe que estamos diciendo tener en Dios. Ahora te pregunto, ¿crees tú que tienes fe? Entonces muéstrame tus obras. Muéstrame las acciones que has hecho por fe, lo que has alcanzado a través de la fe. Si dices tener fe en Dios, ya deberíamos entonces de haber encontrado personas saliendo de crisis económica, personas que han recibido milagros, personas que han sido libres, personas que han restaurado su matrimonio, que han restaurado su familia, personas que le estuvieron creyendo a Dios por un vehículo y ya lo tienen. Ahora, seguramente a esta etapa de tu vida tú ya aprendiste a desarrollar la fe, pero te hago esta pregunta. Al día de hoy, ¿crees que esa fe se está incrementando o te has estancado en lo que le estás creyendo al Señor? Dime qué cosa le estás creyendo a Dios y qué obra estás haciendo en pro de esa fe para poder sustentar la fe que dices tener en Él. Debemos de tener fe. Esto quiere decir manos a la obra. Si decimos tener fe en Dios, entonces vamos con nuestras manos a realizar esas obras que decimos tener en Él. Debemos de demostrar nuestra fe por medio de nuestras acciones. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué acciones crees que has realizado en estos días que demuestran tu fe en Dios? Medita en esa pregunta. Acompáñame a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, en Nueva Versión Internacional. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Sabes qué está diciendo aquí la palabra? Que debemos de tener fe, pero que lo que nosotros creamos tiene que ser hecho con amor. Esto quiere decir que nuestras obras tienen que estar llenas de fe, pero también deben de estar llenas de amor. Que lo que le estamos creyendo a Dios tenga como fundamento el amor a Él y el amor al prójimo. Te hago esta pregunta. ¿Crees que le estás creyendo a Dios por algo grande? ¿Eso que le estás creyendo tiene como fundamento el amor? Acompáñame a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13, en Nueva Versión Internacional. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Debemos de permanecer firmes en nuestra fe. Tenemos que ser valientes y fuertes, dice la Escritura. Debemos de permanecer siempre firmes en la fe en Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos que ser valientes y tenemos que ser esforzados. Que la obra de fe que estamos realizando demuestre valentía y esfuerzo. ¿Le estás creyendo a Dios por algo? Paralelo a eso tiene que haber valentía y tiene que haber también esfuerzo en tu vida. Toda obra de fe requiere de esfuerzo. Y cuando nosotros ya no podemos seguir adelante, entonces tenemos de tener la valentía y dejar el temor a la duda y seguir creyendo. Quiero terminar con lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: por la fe Noé,
Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabes una cosa? Noé usó su fe para salvar a su familia. ¿A dónde te quiero llevar con esto? La fe que nosotros tengamos debe de movilizarnos a realizar obras que salven a otros. Por la fe de Noé se salvó su familia y la creación de esta tierra. Te hago esta pregunta. ¿La fe que dices tener está provocando salvación en alguien más? Tal vez no estás construyendo un arca como Noé, pero esa fe tiene que estar desarrollándose en la forma de salvar a otras personas. Dios te permite dar frutos en la fe, pero ese fruto no es únicamente para que tú disfrutes de él, sino que para que otros también reciban el beneficio de tu fe. Tenemos que hacer obras que demuestren nuestra fe en Dios. Así es que si tú no le has estado creyendo a Dios por algo en este tiempo, es el momento que te levantes a creerle a Él con obras, con valentía y con esfuerzo. Vamos a pasar en este momento a las tareas que corresponden a esta clase y vamos a continuar en un momento con la siguiente enseñanza. Te veo en un momento.